Una empresa fabricante de sillas presenta sus funciones de ingresos y costes que se cortan en el punto 4.200 unidades físicas, 432.600 euros, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. En el apartado A nos piden que indiquemos cuál es el volumen de producción en el que se alcanza el punto muerto o umbral de rentabilidad, razonando su respuesta y explique por qué es importante para la empresa conocer. Pues bien, podemos ver en esta gráfica como en el eje de ordenadas tenemos euros representados, mientras que en el de abscisas tenemos unidades fabricadas. Y en esta gráfica tenemos representada pues la función de ingresos totales en azul y en verde los costes totales. Como puedes ver, los ingresos parten del punto de origen, es decir, a 0 unidades fabricadas, 0 euros que estaremos ingresando, mientras que los costes totales empiezan en un punto más alto en el eje de ordenadas, en el 210.000. Y como podemos ver, ambas funciones se cortan justo en este punto, donde las unidades físicas son 4.200 unidades, mientras que los ingresos o costes son 432.600, tal y como nos indica el enunciado. El punto muerto o umbral de rentabilidad que nos piden en el apartado A será precisamente este punto. Es decir, el punto muerto es aquel punto donde los ingresos totales y los costes totales se igualan, son exactamente iguales. Punto a partir del cual la empresa deja de tener pérdidas. Fíjate que para 1.000 unidades fabricadas estamos en pérdidas, dado que los ingresos andarán más o menos sobre este punto de aquí, mientras que los costes son más altos. Es decir, incurrimos en mayores costes que ingresos suponen esa cantidad fabricada de unidades. Esto, las pérdidas van menguando a medida que vamos produciendo mayor cantidad de unidades, justo hasta que llegamos al punto muerto o umbral de rentabilidad, que es precisamente el punto donde los ingresos y los costes se igualan y a partir del cual empezaremos ya a tener beneficio. Así pues, el punto muerto o umbral es aquel punto donde se igualan, es decir, precisamente el que hemos indicado, y además nos piden que expliquemos por qué es importante este punto. Este punto es importante conocerlo incluso antes de empezar la función empresarial, dado que es el punto que tenemos que tener como objetivo mínimo a alcanzar en fabricación y venta para poder obtener beneficios de nuestra función empresarial. En el apartado B nos dicen observe en el gráfico el valor del coste fijo y calcule a cuánto ascienden los costes variables de producir 4.200 unidades físicas. Calcule también el coste variable unitario y el precio de venta de cada silla. Bien, como podemos ver y hemos mencionado antes, la función de costes inicia en un punto más alto del eje de ordenadas. Y esto es debido a que para empezar la función empresarial necesitamos afrontar unos costes fijos. Estos costes fijos son, por ejemplo, pues el alquiler de la fábrica o, por ejemplo, el sueldo de los empleados. Son costes que tengamos o no producción tendremos que afrontar. Si te fijas, a medida que luego vamos aumentando nuestra producción, los costes también van aumentando. Y es que a los costes totales tenemos que sumarles, por un lado, los costes fijos, que serán estos 210.000 euros, ya respondiendo al apartado B, y luego los costes variables. Los costes variables varían en función de la producción, mientras que los costes fijos no. En este caso, por ejemplo, en una fábrica de sillas, si suponemos que estas sillas son de madera, el alquiler de la fábrica y los trabajadores serían costes fijos, mientras que la madera sería un coste variable, y es que a medida que fabriquemos más sillas necesitaremos más madera. Así pues, podemos ver que los costes fijos son 210.000. Podemos ver también que los costes totales, es decir, fijos más variables, son 432.600 para una producción de 4.200 sillas. Costes totales, los cuales será la suma de los costes fijos que ya conocemos y los costes variables, que es precisamente lo que nos pide el apartado. Así pues, sabiendo que los costes totales es costes fijos más variables, lo hemos puesto aquí en esta formulita de aquí, ahora sustituimos y habiendo sustituido, ahora simplemente la incógnita la vamos a aislar, pasando estos costes fijos al otro lado restando, lo cual nos da un total de 222.600 euros.
Estos son los costes variables para una producción de 4.200 sillas. Nos piden también que calculemos el coste variable unitario, es decir, para una producción de 4.200 sillas, cuánto coste variable se repercute a cada una de esas sillas. Esto es tan simple como, primero, previamente, calcular el coste variable de 4.200 sillas y luego dividir todo este coste entre cada una de las 4.200 sillas. Y así sabremos cuánto coste variable se repercute en cada silla. Coste variable unitario de 4.200 sillas será el coste variable, se entiende, de 4.200 sillas entre 4.200 sillas, las unidades fabricadas. Sustituimos, será 200.600 euros entre 4.200 y nos sale que son 53 euros de coste variable para cada una de las 4.200 sillas. Y finalmente nos piden también que calculemos el precio de venta de cada silla. Como ya hemos visto, los ingresos totales y los costes totales justo coinciden en este punto. Es decir, que vendiendo 4.200 sillas obtenemos unos ingresos totales también de 432.600 euros. Luego el precio de venta de cada silla serán los ingresos totales que he obtenido por la venta de los 4.200 sillas entre las 4.200 sillas. Sustituyendo, pues será 432.600 euros de ingreso por la venta de cada una de las 4.200 sillas, lo que implican 103 euros. Es decir, si vendo cada una de estas sillas a 103 euros, sería 4.200 por 103, obtendré los ingresos totales. En el apartado C nos piden que supongamos ahora que los costes fijos fuesen de 210.000 euros. Esto lo ponen por si no has caído en el hecho de que los costes fijos son 210.000 euros, para que puedas hacer el ejercicio. Y nos dicen que el margen operativo, que es el precio de venta menos el coste variable unitario, fuese de 60 euros. Y nos piden cuál sería ahora el volumen de producción en el que alcanzaría el punto muerto. También nos dicen que calculemos los beneficios que obtendría la empresa si en esta nueva situación produjera 3.499 unidades. Es decir, el margen operativo, dicen que es el precio de venta menos los costes variables, son 60 euros. Los 60 euros es lo que nos queda de beneficio sin contar el coste fijo. Es decir, producir cada silla, en este nuevo caso, nos da 60 euros solamente contando con el coste variable. Y con estos 60 euros que nos queda de diferencia entre el precio de venta y los costes variables, tenemos que afrontar el coste fijo y lo que sobre pues ya sí que es nuestro beneficio. Así pues, para saber ahora cuál será nuestro punto muerto o umbral de rentabilidad, tenemos que saber qué cantidad de unidades tenemos que vender para afrontar esta cantidad de coste fijo. Y para ello simplemente lo que vamos a hacer es dividir. El punto muerto será igual a los 200 euros de coste fijo entre los 60 euros que es precio de venta menos el coste variable, me queda 60 euros, será igual a 3.500 unidades fábricas. Es decir, necesito vender 3.500 unidades para poder afrontar el coste fijo, pero nos están diciendo que calculemos el beneficio que obtendría la empresa si en esta nueva situación produjera 3.499. Es decir, que vendiendo 3.499 unidades, estamos viendo que no alcanzamos el punto muerto y por lo tanto estamos incurriendo en pérdidas, o dicho de otra manera, el beneficio es negativo. Así pues, el vicio será igual al margen operativo que obtengo de cada una de las ventas multiplicada por el número de ventas. Ten en cuenta que en el margen operativo ya estamos incluyendo los costes variables y a esto, para calcular el beneficio, le tendré que restar los costes fijos. Pues da el margen operativo menos los costes fijos. Le indican el margen operativo, la cantidad de dinero que obtengo por cada una de las ventas, menos el coste variable en el que incurro al fabricar estas unidades, me dicen que son 60 euros, multiplicado por el número de unidades, que son 3.400, y todo ello le restamos los costes fijos, que son 210. Hacemos la operación, obtenemos menos 60 euros de beneficio o 60 euros de pérdidas.